Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel González Virgen, soy doctor en Historia del Arte y esta tarde voy a presentar una ponencia titulada La hipótesis y los procesos experimentales en la investigación artística. Estoy presentando esta ponencia como parte del Tercer Congreso Nacional de Sincretismo Artístico que organiza el Instituto Universitario de Bellas Artes y la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de Colima. El propósito de esta ponencia es discutir cómo se formula la hipótesis y los procesos experimentales en el ensayo académico para la investigación artística. Esta ponencia surge de una idea de cómo ayudar a los estudiantes a desarrollar sus ensayos académicos para la investigación artística. Cuando se realiza un ensayo como parte de un proyecto de investigación artística, explico a los estudiantes que el ensayo es el documento con el que el artista investigador propone una idea original que va a tratar de sustentar no solo con argumentos textuales, sino sobre todo por medio de una obra de arte. En otras palabras, en el ensayo de investigación artística, tanto el texto como la obra trabajan mano a mano para demostrar o hacer visible una idea o tesis, que es una forma de ver y comprender un tema, expresado sobre todo en la obra de arte. La obra de arte es el foco de la investigación artística, pero se apoya en el ensayo académico. En la investigación artística, por tanto, la idea original constituye el corazón de esta investigación. O sea, el estudiante o el investigador tiene que proponer una idea suya, original, nueva, y esta viene a ser desarrollada primordialmente o textualmente en el ensayo académico y luego viene a ser verificada o llevada a la realidad en la obra artística. Esta idea se trata de una contribución original y única que cada artista hace a la forma que comprendemos o vemos el mundo, o un tema del mundo, y que presenta el investigador o el artista, sobre todo de forma visual. Y eso es lo que le diferencia la investigación que hace el artista de la investigación que hace un científico o también la investigación académica, puramente académica. Y por ello la investigación artística, en ella la obra de arte y el ensayo académico son los dos elementos necesarios para convencer, o sea, para llevar al espectador a comprender la visión que está contenida en la idea original del artista. Esta idea original que tiene el artista se puede presentar en el ensayo académico de dos formas. La primera se puede presentar como una hipótesis, apoyada en el marco teórico de los principales argumentos que sustentan esa premisa o supuesto. Aquí en esta primera opción estamos contemplando una forma de investigación basada en el método hipotético deductivo, donde a partir de una hipótesis se deducen conclusiones que luego son verificadas en la obra de arte. O también se puede generar una idea para un proyecto de proceso experimental. En esta segunda propuesta no se incluye una hipótesis, pero sí una propuesta de experimentación que es innovadora. Y esta segunda opción la vamos a examinar con cuidado un poco más adelante. En los dos casos, la obra de arte hace visible la idea. Por una parte, en el número 1, lo que hace visible la obra de arte es la hipótesis, verificando que la idea pueda ser llevada a cabo en un medio de una manera que no es posible hacer a través del argumento textual. En la segunda opción, la obra de arte es un proyecto para un proceso experimental enfocado en generar preguntas y soluciones que no pudieron ser formuladas originalmente como hipótesis.
En otras palabras, en la investigación artística, el estudiante es un investigador que se dispone a desarrollar una idea o visión única y original, la hipótesis o el proyecto experimental que tratará de presentar al mundo, primero como una idea examinada intelectualmente, o sea, en el ensayo, y después como una idea examinada visual y estéticamente. Algo que recalco mucho a los estudiantes es el hecho de que la investigación artística, como todos sabemos, es un campo básicamente nuevo en el que la relación entre texto y obra de arte aún está por ser explorada y definida. Y a mí me parece que esto es lo más interesante del estado actual de la investigación artística. O sea, el hecho de que es un campo abierto, pleno de posibilidades, que puede asimilar metodologías y estrategias de investigación de otros campos, pero dentro de la perspectiva artística. Así pues, tenemos que los elementos básicos de la investigación artística se constituyen por, en primer lugar, el ensayo académico, donde se formula la hipótesis o se formula un proyecto de experimentación. Esto es seguido por la investigación artística en sí, que es la generación de varias obras donde se experimenta y se trata de llegar a la verificación de esa hipótesis, o se va produciendo una serie de experimentos que nos pueden llevar a ciertas soluciones y que finalmente pueden concluir en una obra artística final que puede ser una obra de arte que sea la que más se aproxima a la hipótesis inicial o la que mejor soluciona las preguntas formuladas por el experimento. Y finalmente, una conclusión crítica, que es donde se examina si la obra de arte ha podido reflejar la idea original del artista. En cuanto al el ensayo académico definido como a partir de la hipótesis, esta hipótesis también puede surgir como la respuesta o la solución original que el autor da a un problema que el mismo artista ha planteado o que le ha sido planteado por alguien más. La hipótesis o supuesto también es una solución que el investigador artístico propone para la problemática planteada. O sea, puede ser tanto una idea para un tema o para una situación, o puede ser una solución a un problema. En cualquier caso es una idea original que vendrá a ser examinada o verificada a través de la obra de arte. En cualquier caso, ya sea como hipótesis, como solución final o como planteamiento experimental, la idea inicial debe ser expuesta de tal forma y mediante tales argumentos que puedan convencer al lector de su valor propio. Quiero hablar ahora entonces de la segunda opción de presentación de la idea original, que es a través de procesos experimentales. Este concepto de proceso experimental subyace sobre todo en el tipo de investigación que hoy conocemos como investigación basada en la práctica, que es la que más se ha difundido, sobre todo en Europa, en las universidades del arte. En este caso podemos decir que el supuesto o la hipótesis toma la forma de un planteamiento de proceso experimental, que debe ser definitivamente original y nuevo para llegar a la solución al problema planteado o al tema que se discute. En otras palabras, en la investigación artística, el supuesto y la hipótesis de inicio o la idea pueden no ser necesariamente una idea o opinión clara sobre un tema, sino que pueden ser el planteamiento de un proceso experimental, original y nuevo, por el que se busca llegar a posibles soluciones al problema planteado. Este proceso experimental se lleva a cabo a través de la producción de la obra o de obras de arte. Dicho de otra forma, la obra de arte se convierte sobre todo en un experimento o una serie de experimentos para provocar la solución de una problemática. De la manera, por ejemplo, en que Marcel Duchamp
concibió su obra de los 3 stoppages estándar como una solución a un problema de cómo generar un metro de forma divertida, o un metro definido al azar, como lo dijo él, y que formuló primeramente a través de sus notas. Lo llevó a cabo en experimentos que se concretaron en estas obras. Bien, por proceso experimental entendemos la producción de una serie de sistemas y entramados materiales diseñados para la generación de eventos o secuencias de eventos específicos cuyo desenlace no está plenamente previsto de antemano. Y esta es la diferencia fundamental con el proceso que inicia con una hipótesis. En la hipótesis, el estudiante o el artista investigador ya tiene una solución prevista a través de la obra de arte. La investigación consiste en ver si la obra de arte va realmente a producir la solución prevista o la idea prevista. Y se puede estar produciendo diferentes obras de arte hasta encontrar la obra donde se produce esa solución. De la misma manera que un científico puede estar experimentando hasta encontrar una situación experimental, un entramado que le va a dar la verificación de la hipótesis original. Pero en el proceso experimental del que estamos hablando, en cambio, no hay una hipótesis, una idea o solución final que está prevista en el proyecto. Esta idea de proceso experimental se apoya en el concepto de sistemas experimentales formulado por el biólogo molecular alemán Hans-Georg Reinberger. Para este científico alemán, que ha tenido un gran impacto tanto en la ciencia como también en la investigación artística, el investigador no puede producir conocimiento nuevo a partir de hipótesis, sino solo a través de la producción de entramados experimentales múltiples que el investigador construye a fin de encontrar posibles vías de investigación para una problemática. O sea, posibles vías de investigación, no encontrar la solución inmediatamente, sino posibles vías que nos pueden dar nuevas preguntas o nuevas ideas sobre dónde investigar en relación a un tema. El propósito de estas construcciones experimentales, según Reinberger, es el de llevar al investigador a formular las preguntas correctas que puedan entonces ser contestadas adentrándose en la experimentación. En otras palabras, el investigador, si un investigador empieza ya con una solución prevista, lo que dice Reinberger es que el entramado que haga, el experimento que haga, no le va a llevar a descubrir algo verdaderamente nuevo, sino algo que ya previsto desde antes. Y entonces puede ser que no le responda, no le resuelva el problema de una forma realmente innovadora. Así pues señala Reinberger, de esta forma los sistemas experimentales pueden ser considerados como las más pequeñas unidades funcionales de la investigación. Son construidos para responder a preguntas que aún no somos capaces de formular claramente. Y además señala también que uno nunca sabe exactamente a dónde lo va a llevar un sistema experimental. Tan pronto como uno sabe de antemano lo que produce, deja de ser un sistema de investigación. Así pues, el investigador en los sistemas experimentales de Reinberger propone una idea para un sistema de experimentos en relación a un tema, pero sin dar una respuesta de antemano. Quiere que el propio sistema lo vaya guiando y le vaya generando preguntas más concretas, cada vez más concretas y más específicas, que finalmente lo lleven a una solución
que va a ser mucho, que no había sido concebida anteriormente por el investigador. Este concepto de sistemas experimentales ha tenido, como lo mencionaba hace un momento, mucho impacto en algunos proyectos y grupos de investigación artística, sobre todo en Europa. Este libro se llama Sistemas Experimentales, Conocimiento Futuro en la Investigación Artística, producido en el Instituto Orpheus de Gante, en Bélgica, y es un libro que explora mucho esta relación entre sistemas experimentales de Reinberger y la investigación artística, sobre todo en la música. En este caso, los proyectos artísticos pueden ser concebidos como experimentos que no se conciben para darnos una solución ya imaginada, prevista, sino para llevarnos a generar las preguntas correctas en relación a una problemática y a encontrar los caminos después para las posibles resoluciones. En todos los casos, el proceso experimental debe ser planteado inicialmente con una metodología rigurosa y con argumentos sólidos que puedan convencer al lector de su potencial innovador. Aquí estamos viendo una imagen de la tesis de Tuula Mäkinen, una artista investigadora de Suecia, que produjo toda una serie de proyectos experimentales enfocados a tratar de ver cómo la naturaleza en sí misma puede ser una creadora estética, una artista. Aquí en este caso, por ejemplo, produjo una caja, algo que le llamaba un screen box, una caja pantalla, donde los reflejos de la luz sobre el agua vienen a ser grabados en una fotografía. Ahora bien, ¿cómo puede un estudiante generar un proyecto de experimentación como supuesto o premisa inicial de su investigación artística, de su ensayo? Quiero volver a recalcar que un proyecto de experimentación como premisa inicial no es definitivamente una hipótesis. Al proponer un proyecto de experimentación como premisa inicial de una investigación, no se inicia con una idea o suposición que se asume de inicio como si fuera verdadera o válida, como por ejemplo sí lo hizo Marcel Duchamp con su proyecto de los 3 stoppages standards. Se inicia en cambio como un proyecto de experimentación que el autor asume como un proyecto válido y sólido que le llevará a producir ideas o soluciones acertadas al tema o problemática. En el ensayo, además de describir con detalle la metodología de investigación, el autor debe de convencer con argumentos sólidos de por qué su proyecto experimental es la estrategia correcta y adecuada de inicio, y no otra estrategia diferente. Se inicia pues con la propuesta para realizar un sistema experimental original y único, una serie de experimentos artísticos que no han sido concebidos antes, a través de los cuales se podrá generar una respuesta o respuestas innovadoras a un problema o temática identificada por el artista investigador. Este es Thomas Hirschhorn, su Monumento de Les, que básicamente es un experimento artístico para llevar la filosofía a los barrios más marginales alrededor de París. En la concepción de ese sistema experimental original y único es donde reside la originalidad de la propuesta del artista investigador. En la formulación de la obra de arte como una serie de experimentos artísticos a través de los cuales se podrán producir soluciones únicas es donde opera la intuición del artista en este proyecto. Así pues, en este proceso, si el artista puede iniciar con un tema problemática y no encuentra una solución, puede entonces proponer un proyecto de experimentación donde las obras de arte son concebidas como experimento que generan
propuestas o preguntas nuevas y soluciones a nuevas perspectivas. En este proceso lo podemos describir de esta manera. El artista se encuentra de frente a un tema que le interesa o identifica una problemática cultural o social o artística que no ha sido resuelta. El artista no tiene una visión clara de cuál puede ser la mejor idea para el tema o la solución ideal para la problemática, pero tiene una intuición y visión de ejercicios experimentales artísticos cuya producción puede producir una idea nueva respecto al tema o generar las soluciones de la problemática, o al menos acercarnos a entender el tema y problemática de una manera diferente y novedosa. La originalidad y la singularidad del proyecto de experimentación producirán, por su propia naturaleza, respuestas originales y singulares al tema planteado. Y este proceso que hemos descrito, acabamos de describir, es básicamente lo que se conoce hoy día como investigación basada en la práctica. Que es en su mayor parte un sistema de investigación desarrollado no a través de hipótesis iniciales, sino a través de obras de arte concebidas como proyectos de experimentación o como sistemas de experimentación. Uno de los aspectos más interesantes de la investigación basada en la práctica es que en este tipo de procesos se vuelve más importante el proceso de experimentación, el proyecto de experimentación en sí, que las soluciones que se derivan de la experimentación. Entonces la estética, la originalidad de las obras de arte experimentales que forman el proceso de investigación se convierten en el foco de la investigación artística. Y las resoluciones obtenidas con los experimentos son secundarias al proceso en sí. Pero no necesariamente. Por ejemplo, estas son impresiones de las cajas de pantalla que hizo Tuula Narhinen, que son de una belleza espectacular. Gracias.